Vander es mucho más que un líder de Zone. Fue un guerrero temido, un revolucionario furioso, hasta que dos pequeñas niñas cambiaron el rumbo de su vida. Pero su pasado no lo dejó, y su enfrentamiento con Silco, su antiguo hermano, lo llevó a su más grande sacrificio: convertirse en un monstruo. Este video es para él, un hombre roto que encontró redención en el amor y cuya última acción, incluso después de la muerte, unió lo que siempre quiso proteger. Vamos con el análisis de Vander. Para empezar, ¿quién era Vander antes de la guerra? Por los comentarios de Vi y de sus amigos, se dice que no sentía miedo y que siempre se metía en problemas. Las personas lo seguían porque era un buen líder y compañero fiel. Desde muy joven hacía robos en Piltover que él los catalogaba como misiones. Pero más que todo es recordado porque siempre se dejaba llevar por su violencia. A Vander se le daba bien las peleas y luchas contra otros, sobre todo contra los de Piltover, que siempre abusaban de su estatus y armas. Vander, junto con Silco, les exigía respeto a él y a su pueblo. Al no conseguirlo, los dos llevaron a una revolución contra Piltover. Siempre me imagino a Vander hablando con las personas en las calles, mientras Silco era un hombre de papeles y estrategias. Por eso Vander tenía muchos allegados y amigos, ya que esa gente que lo escuchaba confió en sus palabras de aliento, confiaron en él, en su sueño de un Zone independiente. Incluso después de su muerte, el pueblo de Zone lo recordaba como si fuera un libertador, tanto así que sus enemigos le seguían manteniendo el respeto ganado en su lucha. Al mismo tiempo, obtuvo el respeto del sheriff de Piltover, aunque eso no haya sido suficiente para llevar a una paz definitiva, pero no nos adelantemos. La escena que cambió su vida para siempre es esta: Vander, solo en un puente cubierto de muerte, tragedia y violencia. Incluso las niñas se asustan al ver a ese hombre gigante desatar su furia con golpes brutales, sin piedad. Es el reflejo de lo que alguna vez fue, un guerrero, una bestia de guerra. Pero entonces algo lo detiene. Vi lo mira y con este gesto le hace una pregunta silenciosa: ¿dónde están mis padres? Vander no responde con palabras, solo baja la mirada, roto, y les muestra la verdad. Y ahora detengámonos aquí un momento. Como este es el inicio de la serie, aún no sabemos quién es este hombre, pero esta imagen lo dice todo. Los cuerpos de los padres de Vi están justo detrás de él, como si su culpa viviera en su espalda ahora. Él los trajo a esta guerra, pero no todo es tragedia en ese puente. En medio del humo y la sangre, unos tenues rayos de luz atraviesan la escena. Esa luz lo toca, como si lo eligiera, como si le susurrara que todo puede cambiar, y entonces lo entiende. Esto no soluciona nada. Mira sus guantes y los deja caer. El sonido es seco y pesado, como el peso de su culpa golpeando el suelo. Con ese gesto no solo rompe el piso, rompe con su pasado. Decide dejar de ser una bestia violenta para convertirse en un padre. Y así llegamos a uno de los momentos más dolorosos en la historia de Vander, su enfrentamiento con Silco. Mientras Silco quería seguir peleando, seguir alimentando la guerra, Vander ya estaba roto por dentro. Las muertes de sus amigos y sobre todo la de ella lo dejaron marcado. Vander se dejó llevar por su furia, atacó a Silco con todo el peso de su tristeza y estuvo a punto de matarlo, al hombre que alguna vez llamó hermano. Lo hizo creyendo que era lo correcto, que al eliminarlo evitaría que más inocentes cayeran en esta guerra sin sentido. Por un tiempo, se convenció que fue un sacrificio necesario, pero el remordimiento nunca lo abandonó, porque al dañar a Silco, no solo lastimó a un enemigo, lastimó a un hermano. Vander era alguien casi temido en Zone. Él alentaba a otros para la revolución, pero después de la guerra, él dejó de fomentar el resentimiento de otros para pelear, y más bien empezó a ayudar dentro de Zone a los que más necesitaban, y adoptó a los niños huérfanos con la ayuda de otro amigo, Benzo, y así su carga no era tan pesada. Y entonces llega el famoso trato con Grayson, un acuerdo silencioso. Vander mantendría a su gente lejos de Piltover y a cambio ella enviaría menos vigilantes a las líneas.
A simple vista parecía una tregua, una salida pacífica, pero en el fondo era una mentira disfrazada de estabilidad, porque ese trato no era justo. Vander no solo era un hombre, era el líder de Song, pero Grayson, aunque respetada, no era la voz de Piltover. Las verdaderas decisiones venían de los concejales, figuras cómodas, indiferentes al sufrimiento al otro lado del río. Este pacto no resolvía nada, los abusos de los vigilantes seguían, la desigualdad crecía, el trato solo pintaba de paz dos ciudades con resentimientos. Vander, con todo su deseo de evitar más sangre, aceptó, porque quería proteger, pero a veces, incluso lo que parece correcto, no resolvía nada. Por eso, aquel sueño de un Song independiente y más justo fue quedando atrás, no porque lo abandonara, sino porque algo más fuerte creció en su corazón, el amor por su familia, por su gente, por sus hijos. Tras perder a quienes más amaba y quería, Vander ya no luchaba por una causa, luchaba por proteger lo que aún le quedaba, y decidió hacerlo sin violencia. Eso nos lleva de nuevo a una de las escenas más simbólicas de Arcane, los guantes de Vander. Antes eran armas, eran el peso de su pasado, la imagen del guerrero que resolvía todo a golpes, pero cuando los deja caer en el puente, marca el fin de esa vida. Sin embargo, no los abandona por completo, los cuelga en su bar, no como trofeo, sino como un recordatorio del hombre que fue, y sin embargo, ahí están. Los guantes representan esa dualidad. Renunció a la violencia, pero está dispuesto a retomarla si es necesario. Y es Vi quien finalmente los usa. Cuando su padre ya no puede defenderse, ella los toma, y la escena que sigue es simplemente legendaria. Vi sola contra todos, frente a un enemigo 3 veces su tamaño. Cualquiera pensaría que no tiene oportunidad, pero ella es el orgullo de Vander, la niña que aprendió a pelear desde pequeña, la joven que ahora protege a los suyos con los mismos guantes que una vez Vander dejó atrás. Ella, a diferencia de Vander, no los abandona ya cuando obtiene sus propios guantes, los guanteletes Atlas, porque Vi entiende que si quieres justicia, también debes estar listo para defender y golpear, pero no por odio, por amor. Mientras Marcus lo insulta con soberbia, Vander se mantiene firme, en silencio, no porque tenga miedo, sino porque eligió no responder con golpes, pero sus propios seguidores no lo ven así. Para ellos, su líder ya no es el mismo, parece débil, como si hubiera renunciado a defenderlos, y cuando intenta calmar la furia de los suyos con palabras de paz, lo abandonan. Sevika, una de las aliadas más cercanas, ya no lo reconoce, lo ve permisivo, ciego ante los abusos de los vigilantes, y ella no está sola en ese pensamiento. Vander quería ganarse el respeto de Piltover, mostrándoles respeto, pero no todos en Piltover piensan igual. Muchos, como Marcus, se creen superiores solo por haber nacido al otro lado del río. No ven a los habitantes de Song como iguales, los ven como un problema. Y Marcus no estaba ahí solo por orgullo, fue enviado por Silco. Este le dio la información perfecta para provocar a Vander, y lo logró. La escena fue una trampa, un acto diseñado para mostrarle al pueblo de Song que su líder ya no tenía fuerza, que Vander era solo un viejo guerrero que ya no quería defenderlos. Y así, uno a uno, los aliados de Vander comenzaron a irse, no porque él fuera débil, sino porque eligió proteger con palabras, cuando todos esperaban puños. En ese momento, el precio de la paz fue su propia imagen, y aún así eligió no caer, no todavía. Ahora hablemos de su relación con Vi. Vander no solo la amaba como una hija, se veía a sí mismo en ella, en su mirada dura, en su forma de pararse ante el mundo. Sabía perfectamente por qué sentía odio hacia los de Piltover, no solo porque los vigilantes mataron a sus padres, sino porque, para Vi, todos los de arriba viven con privilegios que les fueron negados a los de abajo. Ella creía que robarles era justicia, que aprovecharse era venganza. Pero Vander ya conocía ese camino y sabía cómo terminaba. Él le explica a dónde la lleva ese odio y resentimiento. Tiene que hacerle ver que se encamina a una pelea que no puede ganar y que solo le causaría dolor, arrepentimiento y culpa, el mismo que él carga desde hace años. Por eso le dice esto. This, it's not gonna solve your problems. Just makes more of them. Le hace ver que ella ya es una líder ante los demás,
que la admiran y por causa de eso, ellos la seguirán al infierno si es necesario. Le hace entender que si ella tiene esa admiración, tiene que dejar de ser egoísta y no solo pensar en ella y su venganza. Vander le da esa responsabilidad creyendo que Vi será su sucesora, que debe, desde muy joven, entender la responsabilidad de tener la vida de sus seguidores en sus hombros. Sé que esto le causa un peso enorme en la vida de Vi. La culpa que le deja luego de este suceso es gigantesca y que después solo crece por las acciones de su hermana. Por eso, la lleva al lugar donde Vander vio las consecuencias de sus acciones de la manera más cruda. Y algo muy importante, ella es la única persona que a Vander le importa que lo entienda, que comprenda que no es por miedo ni cobardía, es por las personas que ama en el lugar. Se escuchan explosiones y gritos de lo que pasó ahí. Y esto no es solo el recuerdo de él, es el recuerdo de Vi. En esa conversación, él le pregunta si estaría dispuesta a perder a Powder, y es entonces que ella lo entiende. Su mirada cambia y su corazón tiembla. Luego está esta escena de acá. Vander, igual como hacía con Felicia, intenta levantar el ánimo de Powder, pero al no recibir una reacción positiva de la niña, este se preocupa y ve el juguete de Vi. Él sabe exactamente qué está por hacer Vi, por el simple hecho que es lo mismo que él haría en su lugar. Se sacrificaría por su familia, porque Vi es su orgullo, su igual, su hija. Y ese amor por Vi fue lo que llevó a Vander a su perdición, al menos desde la perspectiva de Silco. En esta escena tan cargada de simbolismo, Silco finalmente comprende por qué Vander cambió, por qué dejó de pelear, por qué se contuvo durante tantos años. Vander lo hizo por amor, un amor que, para Silco, fue una debilidad. Pero aquí es una revelación, porque ahora es él quien tiene en sus manos lo que siempre soñó, la independencia total de Son, su libertad, su gloria, pero también el mismo dilema que alguna vez destruyó a su hermano. Silco, el estratega, también tiene un punto débil, alguien que jamás sacrificaría, Jinx. Porque recordemos que Vander, al entregarse a Grayson, abandonó a Son, dejó a su ciudad sin líder, sin protector, sin guía, pero lo hizo sin dudar porque eligió salvar a Vi. Silco, con el destino de su ciudad en sus manos, hace lo mismo. Sacrifica la victoria absoluta por Jinx, por esa niña rota, inestable y peligrosa, porque ella no es un peón como todos los que lo siguen, es su hija. Y para ambos, Vander y Silco, el bien mayor no vale nada si exige perder lo más importante de sus vidas. En sus últimos momentos, ambos le dicen exactamente lo que sus hijas necesitaban escuchar. Vander le dice a Vi que está orgulloso de ella, que no pierda su buen corazón, que lo mantenga incluso cuando la vida la quiebre. Silco le dice a Jinx que jamás la cambiaría por nada, que no hay trato ni mundo en el que ella tenga un precio, porque ella es única, porque ella es perfecta. Vander y Silco fueron hombres con sueños gigantescos, pero amaron más a estas niñas que a sus propias revoluciones, más que sus ideales, más que sus propias vidas. Y esto me lleva a hablar sobre el sacrificio de Vander, porque este no solo se entrega a Grayson, también le pide a Silco que tome su vida, pero que deje a los demás. Y cuando todo estaba perdido, este se transforma en lo que jamás quiso volver a ser, un monstruo. Este es su último sacrificio por ella, porque a Vander no le importa destruirse si eso significa que puede salvar a Vi. Y algo increíble es que aún estando en su estado más salvaje y con la sed de venganza, él decide ir por Vi que eliminar a Silco. En Arcane, siempre en los momentos decisivos, el sentimiento más profundo es el que termina guiando las decisiones de todos, como Jinx salvando a Vi en el final de la primera temporada y en la segunda, Caitlyn por Vi, Victor por Jace, Isha por Jinx. Luego de su muerte, Vander se convierte en un símbolo para Son, porque incluso después de años, su presencia continúa. Por ejemplo, el monumento de él, la aparición que levanta a Vi a seguir peleando, esta silla en la cena de té, como parte de la familia.
los retratos pintados en las líneas, incluso las personas que fueron sus enemigos, en algún momento le rinden respeto. Silco y Sevika. Y aquí puedo decir que Sevika entiende por qué Vander se sacrificó por sus hijas. Ella llega a tenerle más respeto a Jinx y sabe que puede confiar en ella de una manera cautelosa, claro está. Pero lo más importante es que sabe que Jinx es alguien por quien vale la pena sacrificarse. Podría decir más de Sevika, pero ustedes me dirán en los comentarios si quieren un video de ella. Ahora, ¿qué ocurre en la segunda temporada? El cuerpo de Vander es utilizado para un experimento cruel y desalmado, convirtiéndose en la pieza clave del despiadado Singed, solo para ser transformado en lo que más temía, un arma violenta, un monstruo salvaje, justo lo que juró nunca volver a ser. Y sin embargo, al enfrentarse a Jinx, reconoce su juguete, y por un instante, un destello de su pasado se enciende. Se le ve sufrir intentando recordar quién fue. Sabe que estuvo en las minas y por eso empieza a recorrer ese lugar, guiado por una necesidad profunda de encontrarse. Recuerda a Powder, pero falta algo, alguien. Por desgracia, lo primero que regresa en su memoria son los traumas, los momentos más oscuros de su vida, llenos de dolor y furia, hasta este momento. Escucha su verdadero nombre, y lo escucha en la voz de la persona más importante para él. Su voz es el catalizador que despierta su memoria, porque recordar a Vi es recordarse a sí mismo, al hombre que fue. Esto me recuerda a Simba y a Mufasa, cuando Simba recuerda quién es gracias a la aparición de su padre y sus palabras. Simba estaba perdido, sin rumbo, sin saber qué hacer, con miedo, pero la voz de su padre llamándolo lo cambió todo. La voz de Vi lo llevó a la primera vez que la reconoce como Violeta. Me encantó y me sorprendió el cambio de colores y de atmósfera. Es brusco, pero mágico, porque ese recuerdo no está distorsionado. Es claro, es real. La memoria de Vander regresó. Y aquí, en este momento hermoso, no solo regresa a ser Vander, ellos regresan a ser una familia, padre e hijas. Vi con Jinx vuelven a abrazarse, vuelven a llorar juntas, protegidas de su padre. Ese lazo que se había roto meses atrás vuelve a unirse más fuerte que nunca, y esta vez nada lo romperá, porque fue Vander que las volvió a unir indirectamente, porque él es su salvador, ese ángel que encontraron en medio de la desgracia. Aquí vuelve a pasar. En medio de la oscuridad, el resentimiento y dolor, ellas vuelven a quererse como siempre debió ser. Ahora hablemos de las canciones. Primero, la de Our Love, la canción especial de Felicia. Y para ese recuerdo es un momento especial, porque es cuando revela que está embarazada y Vander y Silco se comprometen en crear un mejor son para ella y su hija. También esta canción suena en este momento de acá, cuando Vander descubre lo que Vi está a punto de hacer, por el amor de Powder y su familia. En los dos momentos, siempre, el final se termina tratando de Vi. La segunda canción es Remember Me. Esta es una canción pidiéndole a Víctor que lo vea como realmente es, que no se deje llevar por tanto dolor y esas monstruosas caras recordando lo que fue su tortura, que siga buscando al hombre que aún existe en las profundidades de la bestia. La canción es lenta y suave como el tratamiento de Víctor. Con una paciencia infinita, sigue buscando a Vander, y es aquí cuando la encuentra, en el lugar más oscuro y alejado. Vander sigue ahí. Cuando sus ojos se abren, Víctor puede ver la luz que hay en ese ser, mientras Vander se pone de pie como un hombre otra vez, ya no como una bestia. Aquí, la canción Remember Me cambia de tono. Se vuelve más rápida, más armoniosa, como si los recuerdos tomaran un impulso para no desvanecerse, y con ella la animación se transforma en una obra de arte hecha en acuarela. Es un detalle precioso y profundamente simbólico. La acuarela, al ser una pintura diluida, no necesita cubrir todo el lienzo para transmitir su belleza, solo pinta lo esencial, lo que verdaderamente importa. Así funciona la memoria de Vander en ese momento. No recuerda todo, solo aquello que su corazón se niega a soltar. Los rostros, los momentos, los sacrificios que definieron quién es.
que definieron quién fue, están ahí, aunque difusos, como manchas de color que no se han secado del todo. Es conmovedor que sus recuerdos más valiosos estén representados con esta técnica, porque en su mente, aunque todo parezca diluirse, lo más importante permanece. Un recuerdo que no necesita estar completo para ser eterno. Cuando empieza ese recuerdo, se escuchan risas. La risa de Vi boxeando con Vander, pero aquí hay un cambio. La cámara ya no sigue a Vander, ahora se queda en Vi, porque este ya no es su recuerdo, es el de ella. Vi durante meses estuvo perdida, sin rumbo, sin propósito. Ella olvidó quién era. Su identidad se desvaneció entre golpes, alcohol y soledad. Este cambio no solo honra a Vander, también es un tributo a ella, porque en este momento Vi recuerda a su familia, a su madre, aquel día en que le regaló unos guantes diminutos. Recuerda el aroma de su comida, la forma en que le cortaba el cabello, justo como a ella le gustaba. Recuerda cuando jugaban juntos en ese poste donde su madre escribió sus nombres y sus estaturas, marcando el paso de los años. Ese era un recuerdo que Vi ignoró la primera vez que lo vio, algo cotidiano, sin importancia, pero ahora lo ve por lo que realmente es, un tesoro, una memoria que la reconecta con su esencia, porque en este momento Vi también está volviendo, también se está curando. Ya les mencioné que el regreso de Vander volvió a unir a las hermanas, pero hay que tener en cuenta que también llevó a Caitlyn al camino de Vi, ya que a pesar que ella buscaba un monstruo feroz y mortal, cuando Vi le dice que es su papá, descubrió que este monstruo es solo otra víctima del científico. Ella, conociendo en carne propia lo que es perder un padre, se apiada de este ser y vuelve a ayudar sin ver el pasado de los demás, sin juzgar, sin reprochar. El tratamiento de Vander ya estaba muy avanzado. Ya podía hablar mejor y sobre todo controlar su fuerza. Él estaba de pie como un humano. Él estaba consciente de sus hijas y el amor de ellas, pero no siempre todo se queda perfecto. Todo comenzó con su sueño de una mejor ciudad subterránea, y este se hizo realidad gracias a la compasión que mostró por los niños que habían perdido todo por culpa de una guerra que él mismo ayudó a encender. El camino fue largo, trágico, lleno de cicatrices, pero también de luz, porque esa humanidad suya, la misma que muchos vieron como una debilidad, fue en realidad el inicio de algo más grande. Vander no construyó un imperio, forjó un legado que inspiró a una generación, jóvenes que no eligieron la venganza, sino el corazón, que aprendieron a seguir sus sentimientos, a buscar algo más allá del dolor. Vi y Jinx volvieron a ser hermanas por el amor que él les sembró. Jinx regresó a Piltover no por odio, sino por salvar a Vi. Echo salvó a Jinx por ese amor que le tiene a esa Powder que pudo ser. Todos ellos, a su manera, eligieron creer que se puede cambiar, que hay redención y que existen las segundas oportunidades. La última imagen que tenemos de Vander es de él viéndolas dormir, tomadas de la mano. Él sonríe porque sabe que hizo lo correcto en salvarlas. Incluso después de convertirse en un monstruo, lo siguió haciendo, porque incluso en la oscuridad, el amor de los tres los volvió a unir. Puede que las hermanas se separaron al final, pero esta frase de Jinx las mantendrá unidas. Su amor y su lazo no se romperá a pesar que estén al otro lado del mundo. Ese lazo que Vander ayudó a crear, haciéndolo irrompible. Dale like si te gustó.